El proceso administrativo. La toma de decisiones es un proceso en el que uno escoge entre dos o más alternativas. Al aplicarse en una organización, se circunscribe a todo un colectivo de personas que apoyan el proyecto. Se empieza por hacer una selección de decisiones y de tareas que deben y tendrán gran trascendencia en el trabajo del mando. La toma de decisiones tiene 4 funciones administrativas, que son la planeación, la organización, dirección y el control. Otra característica es que el tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas. Debe tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de la toma de decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquella alternativa que maximizará la meta. El proceso racional de la toma de decisiones. El modelo racional sigue siendo dominante en el proceso administrativo. Presupone que el tomador de decisiones es del todo racional, ya sea que ofrezca guías sobre cómo hacer la planeación estratégica, cómo diseñar la estructura de la organización o cómo medir la efectividad organizacional. Cuenta con diferentes etapas, las cuales son identificación y diagnóstico del problema, generación de soluciones alternativas, evaluación de alternativas, selección de la mejor alternativa, implantación de la decisión y evaluación de la decisión. La toma de decisiones aplicada a los sistemas. Bien, un sistema, para que sea exitoso, debe tener varias relaciones de acuerdo al medio en el que se encuentre. Estas pueden aportar información o ser perjudiciales para el mismo proceso. Por eso es importante utilizar la toma de decisiones para saber cuál es la información que le va a servir y la que le va a ayudar a tener regularidad y estabilidad en todo el sistema. Claro, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de sus partes. Modelos conceptuales. Es toda aquella representación del sistema por medio de definiciones organizadas en forma estructurada. Los modelos de sistemas de actividad humana son una clase particular de modelo conceptual y son los más usados. Dichos modelos tienen 4 tipos. El primero, como una duda para aclarar consideraciones en un área de interés, como ilustración de un concepto, como ayuda para definir la estructura y la lógica, y como prerequisito del diseño. Mediante los modelos conceptuales se puede construir una descripción de la realidad fácil de entender. En los modelos lógicos, las descripciones de los datos tienen una correspondencia sencilla con la estructura física de las bases de datos. Los modelos conceptuales cuentan con las características de expresividad, que deben tener suficientes conceptos para expresar perfectamente la realidad. Simplicidad, deben ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender. Minimalidad, cada concepto debe tener un significado distinto. Y formalidad, que es que todos los conceptos deban tener una interpretación única, precisa y bien definida. El proceso de elaboración de un modelo conceptual se divide en 2 fases. La primera involucra la creación de un modelo inicial que muestre lo que está ocurriendo en el sitio del proyecto antes de que se inicie. Este modelo describe la condición de interés, los factores y las relaciones del sitio antes de iniciarse el proyecto. La segunda fase utiliza su modelo conceptual inicial como base y le añade las actividades del proyecto que se llevará a cabo para alcanzar los objetivos y metas del proyecto. Una vez que se han completado la segunda fase, se tendrá un modelo conceptual del proyecto que muestra la forma en la que se espera que el proyecto influya sobre la situación en el sitio. Dado un sistema, se pueden hacer una gran cantidad de representaciones que dependen de las facetas del sistema de interés que interesan en el estudio, de la herramienta que se utiliza en el mismo e incluso de la modalidad de personal que lo construye. En los modelos deben estar identificadas perfectamente las entidades intervinientes y sus atributos. Estructuración de un modelo de sistemas. La simulación de los sistemas implica la construcción de modelos. El objetivo es averiguar qué pasaría en el sistema si acontecieran determinadas hipótesis.
Para ello se emplean dos planteamientos, que son el estático, que comprende una sola etapa, y el dinámico, que contempla múltiples etapas, todo con el fin de predecir el futuro. Para ello se postula lo siguiente: el análisis del futuro es separable del análisis del pasado. Cualquier estimación específica de lo ocurrido en el pasado puede ser evaluada conforme a una escala que va desde valores negativos pasando por el cero a valores positivos. Y el conocimiento del futuro es posible. Los fenómenos del mundo real pueden ser modelizados según 4 direcciones de análisis. El primero es el nivel de las variables de estado, donde se tratan de investigar los principales aspectos estructurales o cualitativos del sistema. El segundo, el nivel paramétrico, implica la asignación de valores numéricos específicos a las variables de estado. El tercero, ni el nivel de las relaciones, dice que establecer la naturaleza de las relaciones entre las variables de estado. Y por último, el nivel de los coeficientes, en el que se le asignan valores numéricos específicos a los conjuntos de las variables de estado. A su vez, también existen múltiples tipos de modelo para representar la realidad. Algunos de ellos son los dinámicos, que se usan para representar sistemas cuyo estado varía con el tiempo; los estáticos, que representan sistemas cuyo estado es invariable; matemáticos, que representan la realidad de forma abstracta de muy diversas maneras; físicos, que son aquellos en los que la realidad es representada por algo tangible, construido a escala, o que por lo menos se comporta en forma análoga a la realidad, entre otros como analíticos, numéricos o continuos. Herramientas necesarias para obtener datos. Los datos e información que va a recolectarse son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos de estudio originados por el problema de investigación. Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección: las primarias y las secundarias. Las primarias se definen como a todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Esta es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos, y sus fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente, etc. En cambio, las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que la referencia. Las principales fuentes secundarias son libros, revistas, documentos, documentales, noticieros, etc. Cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el recolector siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetivos, al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. Técnicas de recolección de información. En investigación existe una gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de información. Las más usadas son la encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y el Internet. La búsqueda de alternativas. El proceso de búsqueda por el cual la mente genera alternativas aún se comprende solo parcialmente. Una teoría describe la búsqueda de alternativas como un proceso por el cual, en primer lugar, se establece una cadena de medios y fines, para llenar el vacío entre el punto de salida y el logro del objetivo. El punto de vista de incremento es el opuesto filosófico al enfoque de sistemas. Este implica el proceso de investigación que busca alternativas con ligeras variaciones y es justificada al decir que las salidas imprudentes implican riesgos considerables. Por lo mismo se le critica el no permitir innovación y creatividad, además de no considerar el problema global ni los sistemas globales. Límites de razonamiento. El proceso de búsqueda se limita no solo por la variedad y el alcance de las alternativas que se consideran, sino también por su número. El razonamiento de un individuo es limitado. Por ello, al momento de realizar decisiones importantes, se deben considerar tantas alternativas como sea posible a fin de cubrir todas las posibilidades. Además, se pueden separar las alternativas al tomarse en cuenta
las necesidades del problema. Límites de razonamiento al aplicarse a una organización se ha definido como un conjunto de problemas de la organización. Puta madre. Un conjunto de problemas que la organización se siente competente para tratar, dada la pericia de los individuos que pertenecen a esta. Por tanto, la organización con un solo miembro tiene un alcance muy limitado debido a las limitaciones de su conocimiento. Sin embargo, al agregarse miembros a la organización, los límites de razonamiento se desarrollan y amplían, ya que cada miembro contribuye a la comprensión de los problemas sobre los cuales se decide. Estilos cognitivos y sistemas de investigación de la verdad. Además del dominio en el cual operan y los supuestos en los que se origina su cosmovisión, deben reconocerse la influencia que el estilo cognitivo de un autor de decisiones desempeña en la formación e implantación de soluciones. El concepto de estilos cognitivos también se conoce bajo el nombre de estilos o tipos psicológicos. El término estilo cognitivo o psicológico se refiere a la forma en la que un individuo realiza actividades perceptuales e intelectuales. Los estilos cognitivos recorren un proceso continuo de analítico a heurístico, con todas las combinaciones entre ambos puntos. El razonamiento analítico generalmente se reconoce como lógico. Está estructurado con una tendencia para desintegrar en partes el problema. El razonamiento heurístico es más intuitivo, trata de abarcar globalmente un problema. El papel del estilo cognitivo. Íntimamente relacionado a cómo se presentan los supuestos, restricciones y relaciones entre los componentes del sistema está el estilo cognitivo del modelador. Para problemas y sistemas bien definidos, el estilo cognitivo tiene poco efecto. Para estos fenómenos rígidos o dóciles, la estructura inherentemente fija y bien definida les dicta el modelo. Sistemas de investigación de la verdad. Un sistema de investigación es un proceso que está dirigido hacia la adquisición de conocimiento. Este puede entenderse como la epistemología del autor de decisiones, por la cual se dan a entender los procesos de pensamiento y razonamiento utilizados para provocar, buscar, explicar y garantizar la verdad, o por lo menos la propia versión de la verdad. El sistema de investigación es teológico en el sentido de que está orientado a un objetivo y busca optimizar la función objetivo.